Bienvenidos, chiquillos. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante largo, pero es bastante importante que ustedes lo conozcan, sobre todo porque van a trabajar en estos ambientes públicos y privados, por lo que vamos a hablar hoy de las normas laborales para los funcionarios públicos y los funcionarios privados. Esto es parte de la asignatura Medicina Legal y Legislación Social del año 2020. Y ahí tienen mi correo, como siempre, se los dejo si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna acotación, la pueden hacer llegar a daniela.rafo@upd.cl. ¿Cuál es la idea de esta clase? Es que ustedes sean capaces de distinguir las normas laborales que se aplican a los funcionarios públicos de aquellas que se aplican a los trabajadores de la salud en el ámbito privado. Y aquí vamos a comenzar diciendo, ¿no es cierto?, que los funcionarios, todos los trabajadores en general, se rigen por el Código del Trabajo, en las normas generales, pero los trabajadores del sistema público se van a regir por algunas leyes especiales, dado que son empleados, entre comillas, del Estado. Vamos a hablar en un principio de lo que tiene relación con la regulación del recurso humano, porque es necesario regular el recurso humano en salud, estamos hablando de salud, y cuáles son las áreas que se van a regular y a través de qué. ¿Ya? Esto para tener un poco claridad, cómo llegamos a tener las normativas que yo les voy a mostrar más adelante. Y vamos a entender que si pensamos que los sistemas de salud son sistemas muy grandes y que necesitan de personal muy especializado, vamos a entender que proveer de servicios, ¿no es cierto?, de salud es un desafío que hay que tenerlo bastante regulado porque estamos hablando de personas, estamos trabajando con la vida de las personas. Por lo tanto, la regulación de este área, de esta área laboral o esta área económica, si ustedes quisieran llamarla así, va a tener que estar desde el momento en que el profesional o la persona que va a trabajar en salud se está formando, cómo tiene que entrar a trabajar o cuáles van a ser las relaciones laborales que va a tener en un futuro con sus empleadores, y también va a tener que ver con digamos, el tema de la calidad de los incentivos, de las calificaciones, ¿no es cierto? Y una serie de elementos más. El centro de la regulación del recurso humano, o el fin último, el espíritu, si ustedes quieren, de la regulación del recurso humano en salud, tiene que ver específicamente con brindarle a la población que se atiende en general, sea en el sistema público o en el sistema privado, la seguridad de que esa atención que va a recibir va a ser en términos de calidad, seguridad y eficiencia. Como yo les decía, la regulación en este ámbito es bastante complicada porque tiene tres espacios de regulación o tres grandes áreas que se tienen que regular, que es la formación profesional o del personal en general, el ejercicio laboral en sí, o sea, qué pasa cuando se ejerce la profesión, y va a tener que regular también las relaciones laborales o los tipos de contratos que se van a gestar en base a estas relaciones de dependencia. El otro aspecto que le da complejidad a este tema es la gran cantidad y la diversidad de trabajadores y profesiones. En el sector salud tenemos una infinidad de profesiones, de especializaciones, digamos, áreas de trabajo y de distintos tipos de profesionales que hacen que este tipo de regulaciones sea bastante compleja, y por eso va a necesitar la ayuda de ciertos actores externos a los legisladores que les puedan ayudar a entender el mundo de cada uno de los profesionales de los que estamos hablando. La otra complejidad que se suma a todo esto es que tenemos en Chile por lo menos dos grandes sistemas de salud, que serían el público y el privado, y cada uno de esos sistemas de salud tiene sus formas propias de moverse, de regularse y de autorregularse, por lo tanto también implica, ¿no es cierto?, dificultades a la hora de regular. ¿Qué es la regulación del recurso humano en salud? Está definido como la regulación
del recurso humano en el sector salud es un proceso donde el Estado introduce y fiscaliza un marco que limita y orienta las dinámicas de los trabajadores de la salud en su formación, ejercicio y relaciones laborales, buscando desarrollarlos en forma continua, así como asegurar la calidad y la equidad en las prestaciones y garantizar la integridad y seguridad de la población usuaria. Y aquí yo les voy a recordar que el Estado de Chile se tiene que hacer responsable del acceso a la salud, de la universalidad de los cuidados, pero no puede garantizar la salud, ¿ya? La salud como tal. O sea, yo no puedo garantizarle a toda la gente que vive en Chile que van a estar sanas. Lo que yo sí puedo garantizar es que todos van a tener acceso a una salud de calidad, ¿ya? Por lo tanto, como el Estado es el ente regulador y financiador de alguna manera de todo el sistema de salud, sea público o privado, tiene que hacerse cargo también de todo lo que es la regulación y de todo lo que implica tener un sistema de salud que sea seguro y eficiente. Los propósitos de la regulación del recurso humano tienen que ver con tres grandes áreas. La primera es garantizar la integridad y la seguridad de los usuarios, porque les vuelvo a insistir, estamos trabajando con personas, por lo tanto yo no puedo poner a trabajar a cualquier persona que no sepa lo que está haciendo porque es un riesgo, ¿ya? Vamos a tener que el otro propósito es mejorar la calidad y oportunidad de la atención de salud que reciben los usuarios, y eso significa tanto en el sistema público como en el sistema privado, y también tiene que ver con la generación de acciones de salud pública que van a mantener a la salud sana, a la población sana. Y también tiene que ver con determinar, ¿no es cierto?, las formas o las vías en que este personal de salud se va a estar desarrollando continuamente para poder tener así altos niveles de calidad en términos de el ejercicio de las distintas profesiones que están en esta área de economía. ¿Qué es lo que se regula entonces? Ya lo comentamos al comienzo, pero básicamente son tres áreas. La primera es la formación, donde se regula sobre los perfiles formativos, los planes de estudio, la certificación, la titulación, la acreditación de centros formadores, entre otros. Y ahí vamos a ver todas las leyes que tienen que ver con el Ministerio de Educación y algunas más. El ejercicio laboral profesional, donde se regula, por ejemplo, sobre filtros o requisitos de entrada, el campo de ejercicio, disciplina y ética profesional, acreditación o certificación continua de competencia y otros. Ya también dentro de esta materia está la regulación de las especialidades en salud. Las relaciones laborales, donde se regula la relación de trabajo entre el empleador y el profesional o trabajador, y vamos a ver regímenes estatutarios, contractuales, las formas de reclutamiento, las formas de contratación o nombramiento, las resoluciones de conflictos, las remuneraciones, la carrera laboral o funcionaria, la jubilación y otros elementos que tienen que ver directamente con la relación que se genera entre el empleador y el trabajador o profesional prestador de servicios. Vamos a ver al final que existen esas dos modalidades. ¿Cuáles serían los instrumentos de regulación? O sea, a través de qué vamos a regular. Vamos a tener que se encuentran los instrumentos de tipo jurídico, que son impuestos y fiscalizados y que son obligatorios para las partes y se espera que sean cumplidos por empleadores y empleados. Y también se pueden utilizar algunos instrumentos de incentivo o desincentivo que funcionan sobre la premisa de que son voluntarios y se basan en las realizaciones u omisiones que realizan los trabajadores de salud objetivados por un sistema de evaluación. Por lo tanto, vamos a tener en primera instancia los instrumentos jurídicos que van a ser la Constitución, los códigos, está el Código Laboral y el Código Sanitario, están los estatutos, las leyes, algunos decretos, los reglamentos y las normas, que van a ser los medios por los que nosotros vamos a poder regular jurídicamente el ejercicio y la contratación y la formación también del personal de salud. Los instrumentos de incentivo o desincentivo se refieren a elementos como, por ejemplo, los ciclos de destinación de profesionales, las becas, los programas de formación y capacitación, los bonos, los reconocimientos
y también podría ser eventualmente como un desincentivo, o no sé cómo ustedes quieran verlo, pero la jubilación anticipada o la jubilación programada. Como yo les contaba, para poder tener toda esta visión en 360 grados de lo que tiene que hacer un profesional de salud y las distintas responsabilidades que pudiera tener de acuerdo a la Lex Artis o de acuerdo a lo que hace cada profesional y sus normativas propias, tienen que haber ciertos actores externos a los legisladores que nos van a ayudar indicándonos qué es lo que nosotros podemos hacer o no hacer para ir regulando las distintas áreas. Como dice la lámina, van a participar múltiples actores y cada uno de esos actores también va a tener sus propios intereses que son legítimos a cada área, por lo tanto, eso, digamos, hace que la legislación en salud sea aún más compleja porque esto es, como se dice coloquialmente, un tira y afloja en términos de los intereses de cada una de las partes. Los actores, en el caso de la regulación del personal de salud, vamos a tener que hay grupos de actores que son relevantes para la discusión, como por ejemplo los usuarios de hospitales, los consultorios y clínicas, ¿ya? Los empleadores privados, por ejemplo el Sistema Nacional de Servicios de Salud, municipios, y ahí van a entrar todos los tipos de empleadores, las organizaciones laborales como la Confusam, la Confenats, la FEMPRUS, la FENTES, etcétera, los colegios profesionales y sociedades científicas, las aseguradoras como FONASA y SAPRE, los entes reguladores también van a estar entre medio, por ejemplo, MinSal, Mineduc, Poder Legislativo, algunos controladores como la Contraloría General de la República, los centros formadores como las universidades, los CFTs, institutos profesionales u otros, y algunas corporaciones voluntarias de acreditación como la CONASEM y la CONASEO. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la idea de esto, de tener distintos personajes que trabajen para la regulación de los recursos humanos en salud, es que haya una mirada, insisto, en 360 grados, o sea, que se mire desde la formación, desde la regulación, desde el control, desde los empleadores, desde los usuarios, qué es lo que quieren, y así se van a ir definiendo los diversos perfiles y las necesidades, por ejemplo, de dotación de personal, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Acá tenemos un resumen bastante simple de la estructura básica del sector salud desde el punto de vista de la provisión de personal, y vamos a tener que el Estado de Chile va a proveer personal específicamente para los servicios nacionales de salud y la atención primaria, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con la atención a todo público. Por lo tanto, toda persona que quiera trabajar en digamos, la atención primaria o algún establecimiento de Servicio Nacional de Salud, va a trabajar, entre comillas, para el Estado de Chile. Lo mismo ocurre con los escalafones de salud, que son parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que tienen atención exclusiva institucional, pero que tienen más o menos las mismas regulaciones que para la atención de todo público. En el caso del sector privado, vamos a tener las clínicas privadas que tienen relación con ciertos clientes que compran servicios específicamente en las clínicas privadas, que pueden ser en forma directa o a través de sus ISAPRES, y las mutuales que tienen que ver con la atención de accidentes del trabajo solo a aquellas empresas que son afiliadas a cada una de las mutuales. Recuerden que hay varias mutuales en el país, por lo tanto, pasan a ser parte del sistema privado de salud. ¿Cuánta gente trabaja en el sistema público? Y aquí yo les traje una lámina que es un poco antigua, es del año 99, si es que no recuerdo mal, o del 98, ¿ya? Pero más que nada para que ustedes se hagan una idea de que el 65% del personal es de planta o titular, lo que en la práctica significa un trabajo asegurado hasta la edad de jubilación, ¿ya? Y aquí entramos a hablar un poco de las plantas de trabajadores para el sistema público que se generan por ley y donde no todos los trabajadores de salud son parte de la planta o son titulares, ¿ya? Las plantas son
no son elásticas, digamos, no aumentan ni disminuyen con el tiempo, sino que son dotaciones que se han dado por ley y que generalmente se modifican muy poco. Ahora hace poco hubo una modificación de las plantas de los distintos servicios de salud, pero básicamente el 65% del personal es de planta, o sea, podríamos decir como con contrato indefinido, ¿ya? De ellos vamos a tener que la gran mayoría corresponden a auxiliares y técnicos del área clínica. Se los voy a ir marcando para que tengan un poco más de claridad. Me encanta esto de marcar los cuadraditos. Aquí vamos a tener que los auxiliares y técnicos del área clínica son los que son en mayor número personal, digamos que que corresponde a el total del personal. Los profesionales clínicos no médicos tenemos que son el 13% que están acá, que no es tanto como uno cree, y los médicos, dentistas, farmacéuticos y otros, y ahí se ve harto porque están varios, digamos, juntos, corresponden al 16,3%, ¿ya? Esto quiere decir que de alguna manera ustedes se pueden dar cuenta que igual tenemos un déficit de profesionales médicos y no médicos en el sistema, y también tenemos que entender que hay un sistema que solo tiene contratado aproximadamente la mitad de todo su personal como un personal de planta, ¿ya? A pesar de que trabajar bajo el otro sistema que es a contrata, ¿ya? Es bastante seguro igual porque es como un contrato que se va renovando año a año. En ese sentido, en el sector público no hay mayor diferencia si es a contrata o si es titular. Veamos ahora la dotación del personal según ley, y esto es lo que yo les decía que se modificó hace muy poco, pero esto me va a servir para ilustrar otra cosa que es importante y que tenemos que tener en cuenta, que vamos a tener que, hay dos tipos de leyes que rigen al personal de salud. Vamos a tener los regidos por la ley 15.076, que corresponde a la ley que rige a los médicos, los dentistas, los bioquímicos, químicos, farmacéuticos y aquellos que están en ciclo de destinación, como los médicos generales recién graduados, destinados a servicios en todo Chile. Este personal, que es cuando ustedes van a hablar, si es que están trabajando en el sistema público, ustedes van a escuchar que van a decir, no, es que ellos son de la otra ley. La otra ley es esta, que es la 15.076, y ellos tienen una forma de regirse que es muy distinta al resto de los profesionales que corresponden o al resto del personal que trabaja para el Estado de Chile, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del resto del personal, que sería este de acá, vamos a tener que el estatuto administrativo, que es la ley 18.834, rige a todas las materias que tienen relación con los trabajadores del sistema público, ya sea de salud, ya sea de algún ministerio, ya sea de alguna escuela pública. Hay distintos elementos que son partes de digamos, los lugares públicos donde se puede trabajar y van a corresponder a los directivos, profesionales en general, ¿ya? En este caso corresponden a las enfermeras, matronas, kinesiólogos y todos los demás, los técnicos y auxiliares paramédicos y los administrativos y auxiliares. Esto es para lo que es salud, ¿ya? Pero la ley 18.834 o el estatuto administrativo, que esto es lo que quiero destacar, es el que permite, ¿no es cierto?, regular la contratación de todo el personal que trabaja en el sistema público, ¿ya? Desde los ministros, desde los diputados, no, desde los ministros, desde, qué sé yo, los secretarios de los distintos ministerios, desde, en fin, todas las personas que trabajan para el Estado trabajan bajo la ley 18.834, que es el estatuto administrativo y rige para todos. En el caso de salud, solo rige para los profesionales no médicos y los técnicos paramédicos y administrativos y auxiliares, ¿ya? Los médicos siempre tienen aparte sus regulaciones, y eso se ha dado, podría hablar en otra clase distinta por qué se ha dado de esa manera, pero básicamente esta es la diferencia que nosotros tenemos que entender. Los regidos por la ley 15.076 y los regidos por el estatuto administrativo.
Como dice la lámina, es importante notar que la dotación del personal médico, odontológico y químico farmacéutico se refiere a número de profesionales, pero también hay que entender que no todos trabajan a tiempo completo y existiendo contratos por 11, 22, 28, 33 y 44 horas semanales, cosa que generalmente no ocurre para los profesionales no médicos. Por eso que probablemente se ve como que fueran muchos más de los que en general nosotros vamos a esperar. Vamos a ver entonces las áreas de regulación y sus normas para que vamos entendiendo cómo se va generando este marco regulatorio de los trabajadores de la salud, ya sea del área pública o del área privada. Acá yo les traigo un cuadrito resumen que es bastante ilustrativo, ya con lo súper básico, pero esto lo vamos a detallar. Pero básicamente la idea es que entiendan que la situación actual de la regulación en recursos humanos de salud en Chile, según el ámbito regulatorio, en términos de la formación, ya cómo se forman los profesionales, son similares en el sistema público y privado. O sea, aquí no hay diferencias de leyes que digan el sistema público tiene que tener una formación X, el sistema privado tiene que tener una formación distinta, ¿ya? En términos del ejercicio laboral, cómo se comporta el profesional en su día a día laboral es similar en los sistemas públicos y privados, y donde cambia es en el área de las relaciones laborales, donde hay diferencias no solo entre el sector público y privado, sino que también entre el sector público municipal y el sector público ministerial, si ustedes quieren, ¿ya? O perteneciente al Servicio Nacional de Sistemas de Salud. Vamos a partir con la formación, que es bastante larga, ya probablemente este video se los voy a tener que cortar en varias partes para que se haga un poco más fácil de digerir, pero la formación de los profesionales en Chile, sobre todo los de salud, es sumamente importante para entender por qué hay tanta, digamos, restricciones en relación a los profesionales extranjeros que quieren trabajar en nuestro país. En relación a eso, hay una cierta cantidad de convenios que hablan, ¿no es cierto?, desde los convenios que aceptan que a profesionales extranjeros laboren en Chile, pero no me voy a referir a eso en este momento porque no voy a hablar de los profesionales extranjeros en esta oportunidad, sino que solo de los profesionales chilenos. Con respecto a la formación y los requisitos de entrada a la práctica profesional y de otros trabajadores de salud en general, existen las mismas regulaciones y desregulaciones tanto para el ámbito público como privado. Principalmente está el Código Sanitario, está la obligatoriedad legal de contar con el título profesional correspondiente. Eso es lo que pide el Código Sanitario, ¿no es cierto?, para poder ejercer, y desde ahí parte, ¿no es cierto?, la exigencia de que haya que tener un título profesional para poder ejercer. En relación a la formación, tenemos algunos elementos de regulación de recursos humanos en salud en este ámbito, como por ejemplo, hubo una transformación del sistema, que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, para poder entenderlo. Hubo una transformación del sistema universitario a principios de los años 80, ¿no es cierto?, donde se crearon las universidades privadas, y eso generó la desregulación y la emergencia de proveedores privados, ¿ya? O sea, hubo ahí una movida de piso, digamos, si ustedes quieren, y comenzaron a generarse las universidades privadas. La Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, que es la 18.962, crea el Consejo Superior de Educación y una modalidad de acreditación de programas de estudios y centros formadores en general. O sea, ahora, a partir de la Ley 18.962, se crea, ¿no es cierto?, se dictamina que no es cosa de poner una universidad, un instituto o un CFT y dictar una carrera así como así, sino que los programas de estudios se tenían que acreditar. Los ciclos de destinación de personal médico y ontológico también empezaron a ser, ¿no es cierto?, parte importante de lo que había que poner ojo para regular. Las becas de especialidades médicas, en términos de las diferencias entre las que ofrece el Ministerio de Salud y las universidades. Hubo también la emergencia en términos del programa de enfermería rural, que era un programa, entre comillas, de especialización de enfermería, y algunos avances en la regulación de la formación de técnicos del nivel superior en salud. Eso es como
el contexto en el que nosotros vamos a analizar la formación de los profesionales del sector salud. Vamos a partir hablando de la Constitución Política, ¿no es cierto?, de 1980, que habla digamos, en uno de sus acápites, habla de la libertad de enseñanza, donde dice que, y lo voy a leer textual, que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. O sea, cualquiera puede hacerlo, ¿ya? La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. O sea, yo no podría, por ejemplo, poner una escuela internacional de terrorismo porque claramente está reñido con la seguridad nacional y no corresponde, por lo tanto, no, de acuerdo a la Constitución, eso es inconstitucional. ¿Ya? No sé si me explico. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza, ¿no es cierto? Ya sea, hablamos de los niveles técnicos, los niveles profesionales y los niveles de especialidad. Del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales en todo nivel. Y eso está en el capítulo 3, artículo 19, número 11 de la Constitución. Si alguien lo quiere revisar, lo puede hacer sin mayor problema. Y ese es el paraguas que nosotros tenemos que mirar para poder entender las otras normativas que vienen más abajo y que yo solo se las voy a nombrar. No es mi interés que se las aprendan con número, con apellido, pero algo que les suene, ¿no es cierto? Está el decreto ley 3541 de 1980 que delega en el presidente de la República la facultad de reestructurar las universidades, cosa que ocurrió, ¿no es cierto?, después del régimen militar, donde el presidente podía determinar, intervenir una universidad, sea pública o privada, ¿no es cierto? Y que esta es una atribución que tiene el presidente para poder reestructurar las universidades, y eso significa que se podían abrir o cerrar carreras de acuerdo a la necesidad de profesionales que tuviera el país. El DFL1 del 81 define la institución universitaria en cuanto a sus fines y principios de organización y fija normas sobre cómo crearlas y regular su funcionamiento inicial. ¿Ya? O sea, esto no es como voy a hacer una universidad, me voy a arrendar una casa y ahí voy a plantar mi universidad. No es así. O sea, uno tiene que seguir la normativa que está en el DFL1. ¿Ya? En su artículo 12 identifica las 12 carreras exclusivamente universitarias para requerir la obtención previa a la titulación, el grado de licenciado. Y aquí vamos a entrar en un tema importante para enfermería que lo vamos a ver más adelante. El DFL2 de 1981 establece la obligación de los rectores de las universidades existentes de proponer un programa de reestructuración de estas al presidente de la República. O sea, en el fondo hubo una reestructuración del funcionamiento de las universidades, donde ya dejaban de ser estatales y pasaban a ser con aportes del Estado, y estaban las universidades privadas también. El DFL3 del 81 dispone normas respecto a la libertad de las universidades para establecer un sistema de remuneración para su personal. Antiguamente, los profesores de las universidades estatales entraban al escalafón, ¿no es cierto?, al estatuto administrativo, como yo les contaba, y en este caso, a través del DFL3 del 81, se fija, ¿no es cierto?, un escalafón que se fija una libertad para que cada universidad establezca su sistema de remuneraciones y sus escalas de sueldo. El DFL4 del 81 fija normas sobre el aporte fiscal a las universidades y sobre el crédito fiscal universitario, que también fue otro avance importante. El DFL5 del 81 define los institutos profesionales y establece normas para su creación y posterior regulación inicial. O sea, los institutos profesionales nacen después de toda esta reorganización de las universidades. El DFL24 del 81, también todos estos cambios ocurrieron en el 81, ¿ya? Define los centros de formación técnica y dispone normas para su creación y supervisión. Y eso es más o menos en términos regulatorios, ¿ya? Y algunos hitos que yo quiero que se queden, ¿no es cierto?, con eso,
importante en la cabeza mientras analizamos lo que viene, es que después de la creación de las universidades privadas en el año 80, ¿no es cierto?, en el año 90 se promulgó la nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y se creó un ente regulador que administraría el sistema de acreditación para las universidades privadas, que era el Consejo Superior de Educación, el CSE, ¿ya? Después del año 90, cambiaron algunas estructuras y los centros de formación técnica, los CFT, solo podrán entregar el título de técnico de nivel superior. Y ahí se empieza a ordenar un poco más la regulación en términos de los profesionales y los títulos que iban a adquirir los profesionales de salud. Los institutos profesionales solo podrán otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieran licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores. O sea, los institutos profesionales pueden entregar títulos profesionales sin licenciatura y títulos técnicos de nivel superior, igual que un CFT, o sea, un CFT y más, ¿ya? Y las universidades podrán otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos, en especial de licenciado, magíster y doctor. Así se establece que corresponderá exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan. Y aquí un poco empieza, digamos, las dificultades con las profesiones de salud, y ya vamos a ver por qué. Porque eso implica que hay carreras que debieran ser de exclusividad universitaria, ¿ya? Pero para que ustedes se vayan dando cuenta, la exclusividad universitaria, que está declarada en el título 3, párrafo primero de la LOCE del año 90, dice que los títulos profesionales que requieren haber obtenido el grado de licenciado, o sea, son los títulos que requieren exclusividad universitaria, son los siguientes. Y aquí quiero que pongan bastante atención a lo que voy a leer. Abogado, arquitecto, bioquímico, cirujano dentista, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero comercial, ingeniero forestal, médico cirujano, médico veterinario, psicólogo, químico farmacéutico, profesor de educación básica, profesor de educación media y profesor de educación diferencial. Les voy a dar un momento para que cuenten, yo de hecho se los destaqué, las profesiones de salud que están incluidas en la exclusividad universitaria. Y se van a dar cuenta que no son todas y que hay muchas profesiones que en este momento están como en el limbo, ¿ya? Y esto lleva a una suerte de contradicción entre lo que pide el Código Sanitario, ¿no es cierto?, con su reforma del año 2000 y la LOCE del año 90, que todavía está en algunas discusiones a los proyectos de ley que se refieren a estos temas. ¿Qué pasa con enfermería entonces? Y aquí es donde yo les digo que empieza a ocurrir ciertas discordancias, y estas son las que se llaman las desregulaciones, o sea, hay una parte que se regula y otra parte que no regula, entonces no son concordantes las regulaciones que hay al respecto. En el caso de enfermería, recién en 1997 la regulación reconoce a las enfermeras de nivel profesional, ¿ya? Y eso está en el Código Sanitario, artículo 113, párrafo cuarto, que ustedes se lo saben casi de memoria, yo igual se los traje. Pero actualmente la formación de enfermeras se realiza en 8 a 10 semestres, obteniéndose el grado de licenciada de enfermería y el título profesional de enfermería. ¿Qué hay entonces de la exclusividad universitaria de enfermería? Solo por presión del Colegio de Enfermeras y de distintas sociedades profesionales se ha mantenido la exclusividad universitaria, pero no porque así tenga que ser por ley, ¿ya? Hay un proyecto de ley en este momento que está dando vuelta en el Congreso, que incluía no solo enfermería, sino que también a otros profesionales, del cual no ha habido mayor respuesta. El ministro Mañalich también hizo un anuncio bastante importante en términos de modificar la LOCE y modificar la ley de especialidades para incluir enfermería como especialidad
con sus distintas especialidades y generar con eso diferencias en sueldo, diferencias en el reconocimiento social, etcétera, etcétera. Pero si ustedes lo piensan, enfermería perfectamente se podría dictar en un instituto profesional cuando obtenga solo el título de enfermero profesional y no de licenciado. Y es por eso que existe una asociación que es la ACHIEN, que es la Asociación Chilena de Educación en Enfermería, que ha trabajado arduamente para mantener a la enfermería como profesión dentro de las universidades y que cada profesional de enfermería salga como licenciado en enfermería, y lamentablemente eso también implica la calidad de la enseñanza y la calidad de profesionales que posteriormente van a salir. La formación del personal paramédico y técnicos de nivel superior. Aquí también hay una cronología que es importante entenderla para que ustedes lo vean, en qué estamos. Desde el año 1950 a la fecha, el auxiliar de enfermería, ¿no es cierto?, está establecido en el Código Sanitario, artículo 112, el DFL 2147 del año 78, y el Decreto Supremo número 261 del año 79, ambos del Ministerio de Salud, ¿ya? Si ustedes se fijan en los años, nosotros hablamos de auxiliar de enfermería para aquellas personas desde el año 78 y año 79 que se empezaron a titular. Desde el año 93 a la fecha, ¿no es cierto?, hasta esta fecha, digamos, los auxiliares paramédicos de odontología, farmacia, alimentación y de radiología, radioterapia, laboratorio y banco de sangre están incluidos en el decreto número 1704 del año 93. Eso no ha cambiado, no ha cambiado mucho porque en realidad eso está como súper bien normado. Desde el año 1983 hasta 1995 se hablaba del técnico de nivel superior con variadas denominaciones y perfiles. O sea, se hablaba, por ejemplo, del ayudante de enfermería, en instrumentación quirúrgica, en obstetricia, en gerontología, en psiquiatría, etcétera, formados en CFTs creados por el decreto con fuerza de ley 24 del año 81. Desde 1995 hasta hoy, se habla de técnicos de nivel superior en enfermería bajo un convenio de cooperación técnica que se hizo, ¿no es cierto?, el año 93, donde el Ministerio de Salud y el Mineduc hicieron un estudio del perfil ocupacional, y se determinó que tenía que haber un estudio, ¿no es cierto?, en un CFT o en un instituto profesional para poder tener el título de técnico nivel superior, y eso implicaba una diferencia con el auxiliar paramédico, ¿ya? El decreto 220 del 98 crea además el técnico de nivel medio en atención de enfermos y ancianos, que es como un cuidador, ¿ya? Es como el cuidador de ancianos, que es una carrera a ser impartida en los liceos técnicos profesionales a partir del año 2000 y es equivalente, como yo les ponía, a los actuales cuidadores de enfermos y ancianos, ¿ya? De hecho, hay muchos liceos profesionales, liceos técnicos, que aún están impartiendo esta carrera de técnico de nivel medio en atención de enfermos y ancianos. A pesar de ello, solo hay dos niveles de enfermería en Chile, que sería el nivel técnico y el nivel profesional, ¿ya? Si es técnico de nivel superior o técnico de nivel medio, sigue siendo técnico. No sé si me explico. Los auxiliares paramédicos en estos momentos se forman en cursos que funcionan en los servicios de salud o en los organismos que cuentan con la previa autorización del MinSal para tales efectos, y los egresados, previa aprobación de un examen frente a la comisión designada por el director del servicio de salud, obtienen un certificado de competencia que los habilita para ejercer su actividad. Pero estos son auxiliares paramédicos, no son técnicos en enfermería ni técnicos paramédicos, son auxiliares paramédicos. O sea, pueden ejercer, por ejemplo, labores de camillero, labores de auxiliar, de estafeta, etcétera, etcétera. Esas son las labores que puede ejercer el técnico paramédico.